Paz de Cristo, hermanos. En esta hora doy gracias a Dios por este privilegio que nos concede de congregarnos los que estamos aquí con el propósito de adorarle a Él directamente y de beneficiar nuestra alma, también de edificar a su pueblo. Espero a todos los que miren y escuchen el video se gocen juntamente con nosotros, ya que somos creados para adorar a Dios y en esta hora lo reconocemos. Les voy a invitar a leer una porción de la Escritura que se encuentra en el Salmo 100, lo vamos a leer todo, en el nombre de Jesucristo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Les invitamos a alabar al Señor juntamente con nosotros en el momento que mire el video. El Señor todo lo conoce y creo que todo lo mira y tendrá en cuenta su alabanza y la mía. En el nombre de Jesucristo. Amén.
El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Este momento de su presencia, de sentir su presencia, yo le llamo probaditas de la vida eterna. Les voy a invitar a leer unos versos más que se encuentra en el Salmo 26 y dice de la siguiente manera: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Y yo lo aplicaría de la siguiente manera: cuando el Señor nos permita el privilegio de congregarnos en los templos, seremos como los que sueñan y cantaremos alabanzas y adoraremos a nuestro Dios y tendremos esa comunión unos con otros en santidad. Sigamos alabando al Señor por un momento más. Gloria a Dios, aleluya.
cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gloria a Dios. Me viene a la mente cuando el Señor escogió a la tribu de Judá para rendirle la alabanza y la adoración. Y déjenme decirles que nosotros también somos descendientes de la tribu de Judá, somos los judíos espirituales, descendientes de nuestro Señor Jesucristo, y necesitamos darle toda la adoración. Esto es solamente un depósito, una probadita de lo que será ahora que regresemos a los templos, hermanos. Nos vamos a despedir en una oración. Esperamos que el Señor les ayude y les bendiga a todos ustedes. Padre Santo, en esta hora venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesucristo. Yo te ruego, Señor, que te agrades y que recibas esta adoración, esta alabanza de parte de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Padre, para que sigamos practicando, Señor, las buenas obras, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias. Doy gracias a Dios y a todos los que están activando en lo que es la música, en lo que es en los videos y todos los que están activando en estos momentos que se nos ha prohibido congregarnos en los templos. El Señor se ha proveído de siervos y siervas. El Señor siempre tiene una respuesta a cualquier tiempo. Este es uno de los medios. Hay muchos medios que podemos servir al Señor y este es uno de los medios por lo cual la iglesia se está beneficiando. Dios les bendiga y enseguida estaremos escuchando la palabra de Dios. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente nos encontramos en este lugar por la gracia de Dios y con el deseo de tener un tiempo más en la meditación de la palabra del Señor. En esta noche quiero saludarles con la paz de Cristo a todos mis hermanos, ¿verdad? Deseando se encuentren bien de salud y en todas las áreas, ¿verdad? Ya que nuestro deseo es que el Señor bendiga a cada familia, a cada hogar, ¿verdad? Y cada corazón. Quiero invitarles para meditar un tiempo en este tema. Haya un mismo sentir. Para esto he tomado como base el libro que escribió el apóstol Pablo a los filipenses, la iglesia de Filipos, y el texto se encuentra ahí en el capítulo 2, versos del 5 en adelante. Vamos a leer unos tres versos para la gloria de Dios. El verso 5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Voy a invitarles para orar en esta tarde, ¿verdad? Que sea el Señor que nos bendiga, nos dirija, y podamos en esta hora tomar algo bueno para nuestra vida, para nuestro corazón, nuestra alma, y así podamos seguir adelante en esto, a lo que nosotros fuimos llamados. Vamos a orar. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre Celestial, en esta noche venimos delante de tu presencia, rogando, Señor, de tu gracia, de tu misericordia y de tu favor. Te ruego, Dios mío, que en esta noche pueda, Señor, exponer en este tema algunos puntos, aspectos, Señor, que puedan ser de edificación, Señor, para alguno de mis hermanos. Ya que tu palabra, Señor, es útil, es apta, Señor, para enseñar, para corregir, para reprender, para instruir en justicia. Señor, te pedimos que nos ayudes para que seamos nosotros obedientes a tu palabra, ya que por ella, Señor, alcanzaremos nosotros tus misericordias, o por ella, Señor, seremos nosotros alejados de ella. Pero nosotros, Señor, queremos seguir hacia adelante, queremos, Señor, seguir buscándote, seguir caminando en este camino en el cual tú nos has puesto por tu gracia y misericordia. Ruego, por lo tanto, Señor, nos ayudes y bendigas nuestro corazón y nuestra mente
para que estén puestas, Señor, en tu palabra, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, le doy gracias a Dios porque en estos días, en estas semanas, hemos podido mantenernos ocupados, ¿verdad? Tratando de hacer algo a favor, ya sea de los hermanos, ya sea de algunas otras personas, ¿verdad? Que hemos tenido el honor de visitar a personas aún por fuera de sus casas, para tratar de apoyarles, de estar con ellos, de ser en cierta manera un respaldo, un apoyo para la vida emocional y espiritual de las personas. Y le doy gracias a Dios, hermanos, de que el Señor nos ha concedido el privilegio de poder conocerle. El Señor nos ha dado el privilegio de poder estar en un lugar donde podemos ser bendición para alguien. El Señor nos ha concedido estar en un lugar, ¿verdad?, a usted y a mí, en donde podemos en alguna manera llevar alguna luz, alguna chispa, ¿verdad?, algo de vida para las personas. Nosotros hemos puesto para llevar vida, es decir, para llevar a Cristo, y Cristo es vida. Y le doy gracias a Dios, hermanos, por todas estas bendiciones. Y estaba mirando, leyendo las Escrituras y meditando en estos pasajes, en este pasaje bíblico, en el cual el apóstol Pablo escribiera a los hermanos en Filipo, hermanos, ¿verdad?, en una iglesia la cual él fundó, la cual él evangelizó, y sabemos, ¿verdad?, por lo regular que él siempre se preocupaba por los hermanos que estaban en las diferentes partes del mundo, y siempre escribía, siempre les mandaba cartas, siempre les daba consejos. Y aquí en esta parte, hermanos, de la Escritura, Él les hace un llamado, una invitación, ¿verdad?, a la unidad en los hermanos, en la congregación. Y Él trata este tema y pone, por ejemplo, a nuestro ejemplo por excelencia, que es a nuestro Señor Jesucristo. A Él lo pone por ejemplo, ¿verdad? Pero yo creo que el apóstol Pablo se dio cuenta quizá de a ciertas o algunas desavenencias de lo mismo que sucede en nuestros tiempos y en nuestros entornos, ¿verdad? Lo mismo que sucedía en aquel tiempo, lo mismo que viene sucediendo ahora. Pero aquí en esta carta el apóstol les habla, y en el verso 5, hermano, les dice: haya pues en vosotros este sentir. Pero quiero leer desde el verso 1 del capítulo 2, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. En esta tarde, hermanos, en esta noche, quisiera también, voy a referirme obviamente a la iglesia, a la congregación, pero quisiera enfocarme un poquito más, con el respeto de todos ustedes, a aquel que por la gracia de Dios ha sido puesto en un lugar especial, ha sido puesto en un ministerio, en un lugar de ministración hacia la iglesia, hacia el pueblo, ¿verdad? Quisiera dirigirme un poquito más, hermanos, a cada uno de aquellos ministros, diáconos, líderes en las congregaciones, ¿verdad? E incluso pastores. Dios los bendiga, cada uno de ellos, ¿verdad? Pero quisiera enfocarme un poquito más a todo aquel que por la gracia de Dios ha sido puesto en un lugar de reconocimiento. La palabra del Señor en el verso 4 dice: no mirando
dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. El llamado o la invitación que el apóstol Pablo hace a través del Señor a la iglesia en Filipos y ahora a nosotros, él está diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta es la razón por la que me refiero a quienes hemos, por la misericordia del Señor, adquirido un lugar donde estamos para servir a los demás. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, como lo mencioné ya, el Señor nos ha llamado, nos ha puesto en un lugar. Pero el lugar que Dios nos ha dado es un lugar honroso. Es un lugar en el cual aún la misma congregación nos mira a veces y nos mira con respeto, ¿verdad? Nos mira de una manera, pudiéramos decirlo así, diferente que a otros hermanos. ¿Por qué? Por la investidura que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, ¿verdad? Con esa investidura especial para cada siervo, para cada ministro, para cada líder, para cada pastor. Pero esa investidura que el Señor ha dado, ¿verdad? Yo les quiero invitar para que recordemos que ha sido algo no como para que nosotros nos sientamos como que los demás nos tienen que servir o obedecer o seguir o cualquier cosa, sino que recordemos, hermanos, que el Señor nos puso en este lugar para que nosotros sirvamos, para que nosotros seamos aquellas personas que vamos delante, que vamos abriendo brecha, que vamos caminando, que vamos en cierta manera poniendo el ejemplo de trabajar, de servir, en la obediencia, ¿verdad? En la comunión, todas estas cosas, todos estos detalles, hermanos, el Señor nos ha llamado a nosotros para que nosotros sirvamos. El mismo Señor dijo, yo no vine a ser servido, sino que yo vine a servir. Y aquí estos versos nos hablan con esa claridad y especificándonos bien cuál fue el ministerio del Señor, cuál fue el propósito con el cual el Señor vino a este mundo, a esta tierra. Él vino, dice la Biblia, a dar su vida. Él vino a entregarse o a darse a sí mismo por el rescate nuestro, ¿verdad? Él vino a pagar el pecado, a pagar el precio de muchos. ¿Qué quiero decir, hermanos, con esto? De que el Señor, siendo Dios, teniendo toda la gloria, teniendo toda la honra y no necesitando nada de nosotros, pero dice la Escritura que Él se humilló a sí mismo. Pudiéramos decir, Él tenía toda la fama, Él tenía todos los prestigios, todos los privilegios, pero todas esas cosas el Señor se despojó de ellas por amor a usted y por amor a mí. El Señor se despojó de toda su grandeza, de toda su autoridad, privilegios y todo, hermano, lo puso Él a un lado con el propósito de venir y rescatar a aquellos que necesitaban una muestra de amor, por aquellos que necesitaban o teníamos necesidad del perdón, que teníamos necesidad de ser limpiados de nuestros pecados, de ser limpiados de nuestra conciencia, de darnos una vida diferente, un camino diferente y muy distinto, ¿verdad?, a lo que uno puede encontrar en el mundo, donde sin conocimiento de Dios se vive de formas diferentes y a veces viene a dañar a la persona misma y aún a la familia. Y el Señor, hermanos, dice que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando Él miró nuestra condición, cuando Él miró nuestra situación, el Señor se dolió en su corazón y Él tomó esa decisión de dejar su trono, dejar su gloria, dejar todo su prestigio
para venir a ser un siervo. Y estando en la condición de siervo o de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros sabemos ahora, hermanos, que la muerte en una cruz no era para cualquier persona, sino que era para los malditos, era para los muy pecadores, era para los perversos, era para la peor de las personas, para los peores hombres. Para ellos era esa muerte, la muerte de cruz. Sin embargo, el Señor se hizo obediente, dice la Escritura, y murió así, colgado en una cruz, clavado en aquella cruz. Esto a él lo estaba catalogando en ese tiempo como alguien sin prestigio, como alguien sin ningún privilegio, como alguien sin ninguna honra, como alguien sin ninguna fortuna, sin ninguna autoridad. Mas sin embargo, él cargó con todas estas cosas en su cuerpo para que nosotros pudiéramos salir de todas esas condenaciones, de todas esas acusaciones. El Señor se despojó y Él tomó en Él el pecado de nosotros. Él, siendo Dios, se despojó de ese privilegio, hermano. Se despojó de toda esa grandeza. Y lo que estoy diciendo, hermanos, ahora con este ejemplo, es que si nosotros hemos sido llamados por el Señor, hemos sido llamados con un propósito, y luego nos está diciendo la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. También nos está hablando para que en cierta manera nosotros, quienes profesamos a la palabra de Dios, quienes profesamos santidad, quienes profesamos sanidad, quienes profesamos paz, quienes profesamos toda buena cosa, debe de ser, hermanos, algo vivido en nuestra vida, debe de ser algo practicado en nuestra vida, y que en algunas ocasiones quizá tenga o quede como en entredicho, tal vez nuestra conducta, tal vez nuestra fama, tal vez algún privilegio. Pero debemos nosotros de considerar si en este aspecto nosotros, por querer guardar nuestra postura, o por querer guardar por decirlo así, nuestra apariencia, ponemos en riesgo una alma, un corazón. Yo creo que no estamos haciendo bien. Yo creo que no estamos teniendo el mismo sentir que tuvo Cristo. Porque Él se humilló a sí mismo. Él se despojó de todos los privilegios, de toda cosa buena, y a Él lo tuvieron por un malhechor, por un pecador. Pero Él, hermanos, dijo: no importa, mientras yo salve a alguien, mientras yo rescate a alguien, mientras yo pueda liberar a alguien, no importa que a mí me miren de esta manera o piensen de mí lo que quieran, porque el Señor tenía un propósito específico, y era salvar, era rescatar, era, hermano, la salvación de nuestra alma. La salvación de nuestra alma. Y esto no estoy excluyendo con lo que dije a los hermanos, a la congregación completa, no. Simplemente quiero hacer un poco más de énfasis a aquellos que por la gracia de Dios fuimos llamados con un propósito, ¿verdad? Para servir a la congregación, para servir a la iglesia. De que en algunas ocasiones, hermanos, nosotros pudiéramos, porque somos alguien o tenemos algún título en la congregación o delante de las personas, ¿verdad? Quiero decirle que ese privilegio se nos dio para que nosotros lo pongamos a los pies del Señor, y a la vez podamos nosotros ser aquellos puentes por quienes vengan al conocimiento, al camino de Dios. Y tal vez en alguna ocasión tengamos que humillarnos con la finalidad de que algún hermano o alguna persona no sea dañada a tal grado que se aleje de Cristo o nunca venga al camino del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos,
el Señor se humilló, el Señor, hermanos, se doblegó, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, hermanos, después de que sucedieron todas estas cosas, y dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y quiero decir esto, hermanos, a veces nos interesa más, o pudiera interesarnos, espero no sea así, pero pudiera interesarle a la persona más su nombre, su reputación, que la salvación de alguna persona. Y yo digo, hermano, mal hecho. Eso no está bien, porque el que alguien piense algo de nosotros, eso no quiere decir que nosotros no vayamos a ir al infierno si no es verdad. Puede la gente pensar mal de mí, puede la gente criticarlo a usted por su servicio, por lo que hace. No a todos le va a gustar lo que usted haga, y alguien puede criticarlo, alguien puede juzgarlo, alguien puede decir algo, pero ¿sabe qué? Si yo callándome, esa persona tiene una esperanza de vida, yo me callo. Si esa persona tiene una esperanza de salvación, si yo me quedo callado en ese momento, yo le invito, hermanos, quedémonos callados. No es necesario que en ese momento quieramos nosotros limpiar nuestro nombre, limpiar nuestra reputación. Recuérdenos que el que nos limpia de todo pecado es nuestro Señor Jesucristo. No es lo que nosotros digamos o lo que nosotros aleguemos o argumentemos. No, es el Señor que nos limpia a nosotros de todo pecado. Y muchas veces, hermanos, por lo que nosotros digamos o lo que nosotros hagamos, alguien puede ser dañado, alguien puede ser perjudicado, alguien puede ser alejado del camino del Señor. Y yo creo que no estamos haciendo bien si nosotros practicáramos ese trabajo o hiciéramos esas cosas, ¿verdad? No fuimos nosotros llamados para eso. Dice la palabra del Señor, hermanos, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. A veces nosotros queremos limpiar nuestro nombre o reputación, pero déjeme decirle que podemos limpiarla delante de los hombres, delante de la gente, pero ¿cómo quedará delante de Dios? ¿Cómo queda delante del Señor, que es el que mira y conoce todas las cosas? Que es el que vino y murió por aquella persona que quizá con mis palabras yo la aleje del camino del Señor. El Señor murió por esa persona. El Señor entregó su vida por esa persona, a la cual a mí me importó más mi nombre y mi reputación que la salvación de aquella alma. Espero me estén entendiendo con lo que estoy diciendo, y no malinterpreten ni nos vayamos a un extremo de la situación ni tampoco a la otra, ¿verdad? Yo creo me estoy refiriendo a personas maduras, a personas que saben interpretar las cosas, ¿verdad? Las palabras. Y yo me estoy refiriendo precisamente, hermanos, en que a veces con nuestro silencio decimos mucho. De que a veces con nosotros no hacer nada hacemos mucho, de que a veces con no haciendo ganamos más. Y de eso, hermanos, se trata muchas veces, ¿verdad? De que nosotros simplemente guardemos silencio, de que nosotros nos quedemos callados y recordemos, hermanos, que el Señor actúa por el Señor habla por aquel que calla, y el Señor actúa por aquel que se queda quieto. Y digo esto, hermanos, como a veces por querer limpiar nuestro nombre o reputación podemos alejar a alguien o quizá mandarlo hasta la condenación. Entonces nuestro nombre delante del Señor queda dañado, queda sucio, quedamos mal parados, porque el Señor vino a morir por esa persona, vino a morir por ese hermano, y a mí no me está interesando, porque me estoy interesando más yo, mi nombre. Pero quiero decirle una cosa: cuando nosotros logramos humillarnos a nosotros mismos con el propósito de hacer la voluntad de Dios, que es la salvación, que es el rescatar, que es el levantar, que es el redimir, cuando nosotros nos humillamos para tratar de cumplir con ese propósito, entonces mire lo que sucede. Dice la palabra de Dios, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Cuando nosotros dejamos, hermanos, las cosas en las manos de Dios, Dios se encarga de limpiar nuestro nombre, Dios se encarga de limpiar nuestra reputación, Dios se encarga de ponernos en un lugar alto. Dios es el que se encarga de hacer todas estas cosas, no nosotros. No nosotros solamente hagamos la voluntad de Dios y dejemos que el Señor haga la obra tanto en aquel como en mí. Haya pues en vosotros este sentir, pero el sentir del que habla el apóstol Pablo, hermanos, a los hermanos, es de que nosotros tomemos esa condición de siervos, que nosotros sirvamos y obviamente decimos que servimos al Señor, pero el asunto es cómo servimos a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y quiero referirme, ¿verdad? Dije, la congregación no queda fuera de este aspecto, porque también todos estamos en el mismo camino y en el mismo plan y en el mismo propósito de Dios. Cuando el Señor habla a la iglesia de Filipo a través del apóstol Pablo, él se está refiriendo a los hermanos, se está refiriendo a la iglesia. Y ahí, hermanos, cuando se necesita mostrar nuestra cristiandad, hay momentos, siempre se presenta el momento donde podemos nosotros manifestar, ¿somos cristianos o no somos cristianos? ¿Verdad? Cuando llega el momento de hacer una decisión, cuando llega el momento de definir una situación, cuando llega el momento, hermanos, en el cual yo tenga que quedarme callado, llega un momento en el cual yo tenga que esperar, ahí es donde, hermanos, podemos nosotros mostrar, ¿verdad?, nuestra situación, nuestra condición cristiana o no cristiana. Estamos, hermanos, hablando, ¿verdad?, acerca de lo que es la verdad, la palabra de Dios. Y platicando en algunas ocasiones, yo he dicho por ahí, si tú estás hablando, si tú tienes la verdad, exprésala. Y si no, mejor no digas nada. Y el punto aquí al que quiero llegar y quiero tocar, para no, como mencioné, no irnos a un extremo ni al otro extremo, el punto es de que uno como el otro, como cristianos, debemos de conocer las Escrituras, debemos de conocer la palabra de Dios, debemos de conocer nuestros límites para poder conducirnos de acuerdo a, ¿verdad? Y no vamos nosotros a entrar en discusión cuando la palabra del Señor está enseñándonos algo, ¿verdad? Y nosotros queremos contradecir solamente porque no estemos de acuerdo o porque no nos gusta lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales debe de manifestarse más este sentir que hubo en Cristo Jesús, el sentir de la humildad, el sentir, hermanos, de la obediencia. ¿Obediencia a qué? A mí no. Obediencia a la palabra de Dios, obediencia a las Escrituras. Si nosotros conocemos lo que dice la Escritura, o si alguien nos aconseja algo acerca de la Escritura, a veces tenemos la osadía de hacer las cosas a propósito o de hacer las cosas adrede para que se le quite al que me dijo. Pero quiero llamar su atención y reflexionar en esto. ¿Acaso esto está dando alguna muestra de cristianismo? No, en ninguna manera, en ninguna manera. Antes bien dice la Biblia que nosotros consideremos como mayores a los demás que a nosotros mismos. Máximo, hermanos, cuando nos están hablando o nos están exhortando con la verdad de las Escrituras. Hablamos de humildad, mostremos humildad, que haya humildad. Y la humildad se muestra, hermanos, en el razonamiento, en el entendimiento, en la comprensión, en la obediencia a la palabra de Dios. De que a veces aún en contra de la palabra de Dios mostramos un poco de rebeldía, mostramos un poco, hermanos, de prepotencia. ¿Por qué? Porque yo soy alguien o porque yo soy algo o simplemente porque no me gusta que me digan nada. ¿Eso muestra cristianismo o cristiandad? En ninguna manera, hermano.
En ninguna manera, mi hermano. Y yo te estoy diciéndote esto porque estamos, hermanos, en tiempos donde debemos nosotros de buscar la presencia de Dios, donde nosotros debemos de humillarnos delante del Señor. Y repito, la palabra de Dios es nuestra base, es nuestro fundamento, donde nosotros podemos sentirnos seguros, donde nosotros podemos sentirnos anclados, donde nosotros podemos, hermanos, sentir esa seguridad de parte de Dios a través de las Escrituras, de la obediencia en ella. Entonces, hermanos, yo le invito para que no seamos rebeldes a la palabra de Dios. No seamos rebeldes a las Escrituras por ninguna razón, ni porque no nos gusta que nos diga nada, ni porque la persona que nos está diciendo nos caiga o no nos caiga bien, o porque nosotros creamos que somos alguien, o porque el orgullo nos domina, la prepotencia nos domina, la vanidad nos esté ganando. Todas estas cosas, hermanos, debemos de tomarlas y alejarlas de nuestra vida, sacarlas de nuestro corazón, sacarlas de nuestra mente, ¿verdad? Y debe de haber un buen pensar para que haya un buen sentir. ¿Qué es lo que el Señor, si nosotros nos ponemos a pensar, qué es lo que el Señor pensaba? ¿Por qué el apóstol menciona o dice, haya pues en vosotros este sentir? ¿Qué es lo que el Señor sentía? ¿Qué es lo que el Señor pensaba? Aquí mismo en esta parte de las Escrituras que leímos, aquí nos dice qué es lo que el Señor pensaba, qué es lo que el Señor sentía, y quién era, fue y es Él. Estoy hablando de los tiempos en las manifestaciones, no porque el Señor cambie o porque el Señor sea otro o vaya cambiando según los tiempos, sino en los tiempos, en las manifestaciones, como Él se manifestó a la humanidad. A eso me refiero cuando digo era, fue y es. Pero el Señor sigue siendo el mismo, con el mismo poder, con la misma autoridad. Solo que el Señor se manifestó de formas diferentes para llamar su atención, para llamarme atención, para enseñarle a usted, para enseñarme a mí cuál es su sentir, cuál es su pensar y cuál es el deseo de su corazón de que nosotros como seamos también. Así que, hermanos, yo solamente quiero, ¿verdad?, a través de esta escritura, a través de esta reflexión, de este tema, haya ese mismo sentir. ¿Qué es lo que nosotros sentimos? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Se parece lo que hacemos o cómo vivimos? ¿Se parece en algo a lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo? ¿Concuerda algo de lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, a lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo? Nuestras reacciones son reacciones algo parecidas a las reacciones que menciona el apóstol Pablo del Señor a la iglesia de Filipo. Si es así, hermano, le felicito, ¿verdad? Y le animo para que siga hacia adelante y siga en el poder del Señor, ¿verdad? En la presencia de Dios, buscando a Dios, ¿verdad? Que es nuestro objetivo. Y si no es así, hermano, le invito para que meditemos juntos en qué cosas debemos nosotros cambiar para parecernos, ¿verdad?, al Señor. Para que nosotros podamos decir, realmente el sentir que hubo en Cristo lo hay en mí. ¿Por qué? Por esta razón, por esta otra y por esta otra razón. Razones, ¿verdad?, y cosas que se parezcan a lo que menciona la Escritura de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros somos ahora hijos de Dios, en algo debemos de parecernos a nuestro Dios. Hermanos, mi deseo que el Señor les bendiga y vamos a orar en esta hora rogando al Señor que nos ayude y tenga misericordia de nosotros y podamos nosotros, hermanos, adoptar este tipo de vida que encontramos nosotros en las Escrituras, en este corazón de carne, ¿verdad?, el cual está rodeado de tanta maldad, pero podemos estar rodeados de mucha maldad y de muchas otras cosas, pero si estamos llenos de la presencia de Dios, lo que nos rodee no va a ser lo que va a predominar sobre nosotros, sino lo que tengamos dentro de nuestro corazón. Vamos a orar, hermanos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez más, Padre Celestial, te damos gracias en esta hora
por esta tu palabra, Señor, por esta enseñanza que tú nos das, Señor, día a día a través de las Escrituras, para enseñarnos el caminar, para enseñarnos, Señor, nuestro pensar, para enseñarnos, Señor, cuál debe ser nuestro actuar, Señor. Yo te ruego, Dios mío, nos ayudes y bendigas nuestros corazones. Sabemos, Padre Celestial, que la carne es débil. Sabemos, Señor, que la carne está viciada, Señor, del viejo hombre. Mas en el nombre de Jesucristo rogamos, Señor, y pedimos que seas tú quien nos ayude y fortalezca para que todas esas cosas, Señor, que afectan, que estorban, puedan ser desechadas con el poder, Señor, de tu palabra, de tu Espíritu Santo, y así podamos nosotros, Señor, seguir hacia adelante, siempre buscando, mirando hacia la perfección, mirando, Señor, hacia donde tú estás, Padre Celestial. Ayúdanos, te lo ruego, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Bendice a cada uno de mis hermanos. Si hubiera algún hermano enfermo, Señor, te ruego, tú lo toques y lo hagas sano, Señor, lo hagas libre, en el nombre poderoso de Jesucristo, a quien damos toda la honra y toda la gloria desde ahora y para siempre. Amén, amén, gloria a Dios. Hermanos, mi deseo es que el Señor les bendiga. Espero mirarles el domingo a las 6 de la tarde aquí en el parqueadero de la iglesia. Va a ser un honor poder estar todos juntos reunidos, alabando a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos.